Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer, volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú, qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Queridas familias, queridos amigos, en las Escrituras hay 3 pecados que son merecedores de lapidación. Ellos son la blasfemia contra Dios, la idolatría y el adulterio. Y la razón del adulterio porque el matrimonio ilustraba esa imagen, la hacía concreta, de Dios esposo fiel con el pueblo de Israel. Y el adulterio venía como a romper esa realidad. Y es en esa situación que a Jesús le ponen delante esta mujer adúltera. Lo hacen con la intención de ponerle una trampa. Quieren ver si él realmente es fiel a la ley mosaica, o tal vez él no es tan bueno, misericordioso como decía serlo, y con ello buscaban motivos para acusarlo. Es interesante la reacción de Jesús, y que también nos enseña a nosotros. Jesús no reacciona inmediatamente. Jesús se inclina, se pone de rodillas y empieza a escribir en la tierra. Es decir, Él pone una pausa que es tan importante en nuestra vida. No está ansioso. Él llama a un momento de reflexión, a un momento de tranquilidad, de silencio, podemos decir, de poder respirar. Una lección importante para nosotros, que estamos muchas veces enfrentados justamente a situaciones que creemos que tenemos que responder de inmediato. Calma. ¿Y cuál es la actitud que tiene Jesús frente a los acusadores? Lo primero los llama a la reflexión, pero después luego les dice esa famosa frase que conocemos: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es decir, el Señor reconoce que detrás de esta mujer adúltera también hay hombres, hay varones, como decía San Juan Pablo II. Nadie peca solo, sino que todos somos más o menos responsables de una situación de pecado. Y al decir esto, se van retirando, se van apartando, y él queda solo con la mujer. Y es hermoso este diálogo con la mujer. Jesús se inclina ante la mujer. Todo un gesto, un signo muy potente
y muy presente en San Juan. Jesús también se inclinó y se puso, podemos decir, de rodillas frente a Pedro y le lavó los pies con la samaritana. Son todas expresiones de esa verdad tan fuerte en el Evangelio de San Juan al comienzo. Y el Verbo de Dios se hizo carne, el Hijo de Dios se hizo carne. Y el Señor Jesús no dice a la mujer que el adulterio no es pecado, tampoco la condena. Le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? Se han ido, le responde la mujer, y el Señor le dice: bueno, anda y no peques más. Es decir, el Señor la perdona con su misericordia. Y el perdón no es un decreto. El perdón es una caricia de misericordia que el Señor tiene con la mujer adúltera. Como dice San Agustín en un hermoso texto, la miseria se encontró con la misericordia. La miseria se encontró con la misericordia. Y esa idea central la tomó, si recordamos, el Papa Francisco el año 2016, en el año santo de la misericordia. Creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta que estamos viviendo en el tiempo de la misericordia, que el nombre de Dios es misericordia, que Dios perdona siendo misericordioso. Como dice el Papa Francisco, la misericordia es el carné de identidad de Dios. Como nos dice que la bienaventuranza es el carné de identidad del cristiano, él dice, la misericordia es el carné de identidad de Dios. Es el nombre de Dios, la misericordia. Y la Iglesia vive en ese tiempo de la misericordia. La Iglesia tiene que ser justamente reflejo de esa misericordia. Y la misericordia en la Iglesia no es un paréntesis, sino que la misericordia también define la naturaleza de la Iglesia, la identidad de la Iglesia, la misión de la Iglesia. Para el Padre Kenten este era un tema fundamental, especialmente en sus últimos años de vida. Él habló repetidas veces, incansablemente, de la misericordia del Padre, Dios del Padre misericordioso. Ese Padre misericordioso que abraza a la miseria del Hijo, que le devuelve la dignidad. Es interesante que él decía, el amor de Dios es misericordia. El amor de Dios se llama misericordia, muy parecido a lo del Papa Francisco. De hecho, cuando él dejó Milwaukee, tiene esa hermosa oración que todos conocemos. Hijo, no te olvides de tu madre. Hijo, no te olvides de tus miserias. Hijo, no te olvides de su misericordia. Queridas familias, queridos amigos, nosotros que somos bautizados, que nosotros vivimos en la alianza de amor con la Santísima Virgen, tenemos que vivir en el mundo de la misericordia para ser instrumentos de misericordia para el tiempo de hoy. Hoy el mundo, nuestra patria, donde nos encontremos en esta situación también de conflicto, de guerra en que estamos, pero también nuestros hogares, nuestras familias, nuestros ámbitos laborales necesitan de misericordia, necesitan que nosotros realmente creamos firmemente y seamos misioneros de toda la realidad de la misericordia. Lo hermoso es que nos vamos acercando a la fiesta de la Pascua y ese es el gran regalo del resucitado. Preparemos nuestro corazón para ese momento. Un bendecido domingo para todos. Adiós.